En la historia del crimen real hay asesinos que buscan fama y otros que literalmente la exigen. Este es el caso de Dennis Rader, el hombre que aterrorizó una ciudad durante décadas y que terminó cayendo por su propio ego. Todo empezó en Wichita, en el estado de Kansas, en 1974. Una familia entera fue encontrada asesinada en su casa. Entre las víctimas había incluso niños. La brutalidad del crimen conmocionó a toda la ciudad, pero lo que nadie sabía en ese momento era que ese asesinato solo sería el comienzo. Poco tiempo después, el propio asesino envió una carta a la policía y a los periódicos. En ella describía el crimen con detalles escalofriantes y firmaba con un nombre que él mismo había elegido, BTK. BTK significaba Bind, Torture, Kill, atar, torturar y matar. Ese nombre no era solo una firma, era su método. Durante los siguientes años, Dennis Rader acechó a sus víctimas durante semanas. Observaba sus rutinas, estudiaba sus casas y esperaba el momento perfecto para entrar. Muchas veces fingía ser un técnico o alguien que necesitaba ayuda para acercarse sin levantar sospechas. Pero lo que hacía a este caso aún más perturbador era la doble vida del asesino. Mientras cometía estos crímenes, Rader llevaba una vida aparentemente normal. Estaba casado, tenía hijos, trabajaba como funcionario municipal e incluso era presidente de su iglesia local. Nadie imaginaba que el hombre que saludaba amablemente a sus vecinos era el mismo que había cometido algunos de los asesinatos más aterradores del país. Después de varios crímenes en los años 70 y 80, el asesino desapareció. Durante más de una década no hubo nuevas pistas. Muchos pensaron que BTK había muerto o que había dejado de matar, pero en 2004 algo inesperado ocurrió. 30 años después del primer asesinato, Dennis Rader volvió a contactar con los medios. Enviaba cartas, paquetes y pistas burlándose de la policía y recordando sus crímenes. Quería atención, quería reconocimiento, y fue exactamente ese deseo lo que terminó destruyéndolo. En uno de sus mensajes preguntó a la policía si podían rastrear un disquete informático. La respuesta pública fue que no. Confiado, decidió enviar uno, pero los investigadores sí podían rastrearlo. El archivo del disquete contenía metadatos que apuntaban a una iglesia y a un nombre, Dennis. Ese pequeño error tecnológico llevó directamente a Dennis Rader. En 2005 fue arrestado, más de 30 años después de su primer asesinato. Cuando finalmente confesó, describió los crímenes con una frialdad que dejó helado al tribunal. Admitió haber asesinado a 10 personas y explicó sus métodos con el mismo detalle con el que antes los había escrito en sus cartas. Hoy, Dennis Rader cumple múltiples cadenas perpetuas en prisión. Su caso sigue siendo uno de los ejemplos más inquietantes de cómo un asesino puede esconderse a plena vista durante décadas, y también de cómo, al final, su propia necesidad de atención puede convertirse en la pista que lo delata. Porque en este caso, el error que lo atrapó no fue una huella, ni un testigo, fue su propio ego.